Vamos a otro tema. Tras el hackeo de correos y la masiva filtración de información que sufrieron las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa ofreció al Consejo de Defensa del Estado para que asuma su representación en estas pesquisas, en esta investigación. Para profundizar en este tema nos acompaña el director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Ubaldo Taladriz. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estos minutos, Ubaldo. A ver, con lo que se ha sabido, porque obviamente aquí hay temas bien sensibles, estamos hablando de 400.000 correos desde las Fuerzas Armadas con información relevante, clave de seguridad nacional, pero de todas maneras aquí hubo, ¿cómo podríamos definirlo en tu experiencia, Ubaldo? ¿Una brecha, algo que se podría haber evitado con los antecedentes que se tienen hasta el minuto? Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, o sea, no es cualquier área, digamos, del acontecer del Estado con respecto a este problema y esta grave falta de la ciberseguridad. Sí, mira, efectivamente, en general lo que se requiere aquí es un análisis post-mortem o análisis forense que pueda darnos luces de cuál creo que fue lo que exactamente sucedió. Sin embargo, ya contamos con algunos antecedentes. Efectivamente, es algo evitable, en el sentido que es una vulnerabilidad que fue publicada durante el año pasado, a partir de julio del 2021, y esto gatilló una serie de ataques masivos, no solamente en Chile, sino que a nivel de varios otros países, en distintos tipos de instituciones, porque es una vulnerabilidad dentro de un servidor de correo. La vulnerabilidad se conoce como proxy shell, eso es lo que sabemos hasta el momento, y además de eso, el proveedor de ese servidor de correo publicó lo que se denomina, ¿no es cierto?, un parche para ese servidor también durante el año pasado. Esto fue aproximadamente en julio de 2021, por lo tanto, en ese sentido, podemos decir que es algo absolutamente evitable. Ahora bien, si me permites hacer una pequeña reflexión en torno al tema, el gran problema aquí es que nosotros no tenemos una institucionalidad adecuada para hacernos cargo de la ciberseguridad. Este tipo de amenazas es recurrente. Hoy día estamos expuestos a los ataques de hackers y en ese sentido nosotros tenemos que contar con una política nacional de ciberseguridad. Los países cuentan en este caso con instituciones que se dedican a esto. Por ejemplo, está el comando de Estados Unidos, que precisamente es un comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se dedica exclusivamente a los temas de la ciberseguridad. Y además de eso, ellos cuentan, ¿no es cierto?, con CISA, que es la otra institución para tener ciberseguridad. Sí. En particular, el Comando de Estados Unidos de Ciberseguridad funciona desde el año 2009. Y nosotros todavía estamos en la discusión de la ley de ciberseguridad. Claro, y de hecho, si no me equivoco, Ubaldo, también se conecta con otros organismos, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, desde lo que es la mirada Exacto. civil con las Fuerzas Armadas, en este caso, en términos de hacer la ciberdefensa. Porque en realidad, si lo miramos bien, esto es un problema sistémico. O sea, disculpa la simplificación del tema, pero si alguien ignoró la advertencia, alguien ignoró la vulnerabilidad, alguien no aplicó el parche, eso no puede depender de personas. En general, el gran problema que tenemos en Chile, que incluso aunque contemos con la ley, si eso en definitiva no se traduce en una institucionalidad, en algo sistémico, porque esto es la manera correcta de abordar el tema de la ciberseguridad. Esto tiene que ser un proceso que no puede depender de la persona de turno. Yo escuché por ahí, por ejemplo, parece que el general estaba afectado por algo. Claro, y queda un poco la ilusión de que quizás con una suerte de descabezamiento esto se va a solucionar, pero en la medida que esto no sea sistémico, no se adopten metodologías concretas para abordar los temas de ciberseguridad, la verdad es que esto probablemente se va a seguir repitiendo. Y si uno hace un análisis incluso de lo que está sucediendo hoy día, vemos que hace poquito fue el CERNAC, y si uno mira un poquito más atrás, ve que hay una constante, hay un patrón permanente en este caso de ataques que están siendo exitosos porque hay algo que no está funcionando bien en términos de cómo se hacen las mantenciones, cómo se maneja el tema de la ciberseguridad, en particular en Chile. Y esto es un problema transversal que incluso debería tener una continuidad más allá del gobierno de turno. Sí, Ubaldo, en ese punto, y me ha tocado en varias entrevistas hablar sobre el tema de ciberseguridad. Lamentablemente, cuando se dan estas brechas y estos problemas en ciberseguridad, y siempre yo por lo menos noto que hay un diagnóstico común, el que tú dices, no hay una política, una institucionalidad de ciberseguridad, y por sobre todo no es un tema, me imagino, y ahí te hago la pregunta, de la ley. Hay un tema de las instituciones y finalmente la estructura que es la muralla o el muro de contención, digamos, para los miles de ataques de hackers que
ocurren constantemente. De hecho, si uno va organismo por organismo, te van a decir, oye, pero aquí los ataques son todos los días. Lo que pasa es que aquí hay Así es. grupos más sofisticados que finalmente logran vulnerar los firewall o todas las murallas de ciberseguridad a nivel de órganos que uno diría, bueno, pero son los más seguros de Chile, son los más seguros del país, digamos. Por eso se requiere una coordinación, efectivamente, y se requiere una institucionalidad adecuada. O sea, lo que puede pasar es que, y todos lo sabemos eso, que muchas veces la ley en Chile no es suficiente, porque la ley en realidad solamente entrega un marco regulatorio, pero en definitiva, si eso no se traduce en una institucionalidad concreta, Claro. la verdad es que esto queda en nada, porque efectivamente es un permanente, como tú bien dices, o sea, aparece una vulnerabilidad, va a aparecer otra, los ataques son de manera permanente. Quizás lo más grave acá mientras no contemos con el análisis post-mortem, en realidad no vamos a saber el alcance de cuánto esto se pudo... Déjame detenerme ahí un segundo. ¿De qué se trata ese análisis? Para que todos los que nos ven a esta hora entiendan. Claro, porque uno entendería desde un punto de vista de un crimen con persona humana, digamos, pero ¿cómo se desarrolla en términos Es bastante similar, del ¿ah? mundo digital? Sí, si lo miramos desde el punto de vista conceptual es bastante similar. O Ya. sea, ¿no es cierto? El post-mortem en la vida real es analizar, disculpe la expresión, analizar el cadáver, por ejemplo, para determinar las causas en las cuales se podría haber ocurrido ese crimen o el Sí. fallecimiento de la persona. Acá es bastante similar, es analizar con los datos que se cuenten en ese minuto, que puede ser que no sea mucho, o el servidor en este caso, se hace un análisis para determinar cuáles fueron las causas y también para determinar la profundidad del ataque. Porque ese es otro punto importante que todavía está que no se ha revelado, porque en definitiva, este era un servidor que, por los antecedentes que tenemos, estaría instalado on-premise. On-premise significa que está instalado en las dependencias de la propia institución, ¿ya? Entonces, si este servidor fue, ¿no es cierto?, vulnerado, desde ahí eventualmente podrían hacer otras acciones adicionales. Y eso no lo sabemos. En este minuto solamente lo que contamos es lo que se ha revelado, que es que el grupo Guacamaya, ¿no es cierto?, publicó los 400.000 correos. El análisis post-mortem, que es como análisis forense, así como en las series de televisión, ¿no es cierto?, cuando aparecen los famosos forenses analizando los cadáveres, acá el análisis del servidor, de los registros, de los logs, nos permitiría en este caso Claro. determinar si efectivamente esto fue algo más allá de la sustracción de correos o Sí, no. y aquí hay un tema, Ahora, porque en el análisis y ocupando también la figura que creo que es súper correcta para lo que estamos conversando, Ubaldo, siempre se buscan huellas. ¿Aquí hay una huella digital o es más factible que se pueda eliminar cualquier rastro digital finalmente del hacker que estuvo en estos servidores? o sea, puede haber huellas parciales, Ya. huellas completas no. Funciona, siguiendo la analogía del crimen, funciona tal cual. Tú sabes que las huellas a veces no quedan bien y si efectivamente el criminal toma precauciones, lo más probable es que en este caso haya un registro mínimo, pero aún así es factible determinar por lo menos el alcance del ataque. Ya. Si bien es cierto, yo dudo que sea factible identificar, por ejemplo, el origen del ataque ya a nivel de persona que lo perpetraron. Sí podemos hacer, por lo menos entender el alcance del ataque, cuál fue el nivel de compromiso. Ujú. Y ahí hay otro punto súper importante, que es cómo después hay instancias en las cuales las instituciones son capaces de analizar estos temas y de esa manera comenzar a hacer un proceso de mejoramiento continuo para ir atacando los temas de seguridad. Claro. O sea, si no hay un análisis posterior y eso no es compartido a un nivel institucional a través de gente que pueda analizar los detalles de tal forma que puedan ir haciendo mejoras a sus propios sistemas de seguridad, esto la verdad es que probablemente va a quedar en nada y lo vamos a ver repetido una y otra vez. Claro, porque finalmente aquí no es que salga un parche cada mes, estoy simplificando de una manera absurda esto, pero que un parche cada mes y que finalmente se actualice lo que son no las políticas, pero sí la estructura de ciberseguridad. Aquí tiene que haber de alguna manera un aprendizaje también para que no vuelva a ocurrir, o por lo No, menos no, no que vuelva a ocurrir, aunque no pero lo creas, que la verdad es que eliminar lo que es esa brecha donde finalmente 400.000 correos volaron de ahí. no, yo diría que, a ver, o sea, efectivamente las vulnerabilidades están sucediendo cada rato, eso es un tema. O Sí, sea, esto los es ataques son todos como los días, por lo que me han contado. todos los días, y no, las vulnerabilidades también suceden, no todos los días, pero suceden bastante. O sea, Ya. no es algo esta no es la única vulnerabilidad que sucedió, por ejemplo, el año pasado. Y en particular esta vulnerabilidad es súper específica para un servidor de correo de un proveedor X, que no lo quiero nombrar obviamente por razones obvias, pero esto es un continuo, o sea, las vulnerabilidades están sucediendo a cada rato, pero ¿qué es lo que sucede entonces?
que efectivamente tiene que ser algo sistémico, tanto la captura del informe de la vulnerabilidad, tanto como aplicar la solución. Y en definitiva, también el análisis forense, el posterior, permite también determinar cómo podría saber, en este caso, bloqueado el alcance del ataque. Es decir, no solamente tiene que ver con detectar una vulnerabilidad y ver un parche, sino que cómo yo incorporo prácticas que me permitan que en el caso de que una vulnerabilidad no se descubra a tiempo y yo sea sujeto de un ataque, yo efectivamente pueda tener contenido ese ataque hacia una cierta zona. Ahora, y sin duda también, por ejemplo, implementar mejores prácticas. Pareciera ser que no hay algo tan razonable si estoy manejando comunicaciones ultra reservadas, ultra secretas, ¿no es cierto?, en un servidor de correo, que al parecer por la información que manejamos, por ejemplo, no manejaba encriptación, no manejaba una serie de elementos que permitirían que esa información, aun cuando sea sustraída por lo menos, en este caso, esté protegida de los hackers. Ahora, Entonces, te fijas tú que es una sí, combinación de factores, no es sí, sí. solamente el tema de detectar vulnerabilidad y aplicar parches, sino que es como un continuo, es un sistema. Y aquí no es solamente las herramientas que se ocupan para esta seguridad, no, me imagino por el lado de la encriptación, que se terminaría siendo, entre comillas, con la dificultad y tecnicidad que tiene, lo más básico dentro de toda esta cadena Exacto. de resguardos que se tienen que dar. Son prácticas que, claro, uno podría catalogar de básicas, efectivamente, pero en la medida que eso no esté instalado sistémicamente, probablemente no se va a hacer. Esa Ujú. es la realidad del asunto, esa es la realidad. Si las instituciones no poseen los mecanismos, no tienen la instrucción o el conocimiento, lo más probable es que eso efectivamente se va a volver a repetir porque ese tipo de soluciones, que como bien tú dices son la base de seguridad, probablemente no fueron aplicadas y en este caso se van a volver a repetir. Claro, ahora, también aquí hay un tema, y volviendo a lo que es esta figura que tú nos explicabas, Waldo, con respecto a lo que pueden ser los crímenes entre personas, aquí los crímenes digitales, se aplican los mismos conceptos con la diferencia de que la velocidad en términos de la sofisticación que puede tener el hacker slash delincuente es muchísimo más avanzada, rápida, y aquí hay también una coordinación internacional entre grupos de hacktivistas que finalmente pueden hacer la unión hace la fuerza, digamos, eso puede también ser Sí, un la elemento. unión hizo la fuerza, pero sí, sí, la verdad es que la vulnerabilidad que se llama Proxy Shell, si ustedes la buscan en internet, es bastante simple, estaba publicado. O sea, aquí la verdad es que se aprovecharon de que la vulnerabilidad no fue parchada en su minuto Ya, y eso fue expuesto al servidor por mucho tiempo. O sea, la verdad es que esto o sea, que hay un tema no grave, es digamos, era evitable. exacto. O sea, yo, la verdad es que siendo bien sincero, esto no es un superataque de ciberseguridad. Esa es la realidad en concreto. Pero a la vez, y yo me quiero quedar con lo importante. Lo importante es que precisamente, dado que no es un superataque, esto era evitable y se evita con buenas prácticas, con sistemas y con metodología, aunque suene majadero y redundante. Entonces, nosotros tenemos un nivel hoy día de conciencia y de aplicar políticas de seguridad Ujú, a nivel país que es muy bajo. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en, en este tipo de situaciones. ujú. Más allá de que no sean ataques súper sofisticados. Claro, y volviendo al punto que tú decías, desde la institucionalidad, desde qué organismo es el que finalmente hace de paraguas para lo que es la ciberseguridad en Chile. Yo recuerdo, de hecho, en el gobierno pasado, muchas veces lo decía un ex ministro de Defensa, Alberto Espina, con respecto a que, ojo con el tema de la ciberseguridad y que, de hecho, se debería, y muy en la línea de lo que tú decías, le ponía mucha importancia, no solamente él, sino otras personas ligadas con el tema. O sea, si recuerdas bien, hubo un SAR de la ciberseguridad. Usamos ese nombre, Sí, sí, que era claro. un nombre Esto impactante. pasó si no me equivoco, pasó cuando se filtraron información de tarjetas bancarias vencidas, tarjetas de crédito. Ahí como que, Correcto. insisto, desde este tipo de hechos que son de connotación pública, ha habido un tipo de reacción, pero como que no se ve mucho avance, o por lo menos uno lo ve desde acá, no sé ustedes que son Es que expertos. ese es mire, yo ahí hay un tema, de hecho, va a salir publicado un artículo donde hago referencia a eso, que tenemos un problema cultural. Yo creo que nos vamos a quedar, en este caso, efectivamente con el escándalo, con la connotación pública, y probablemente lo que vamos a ver es que esto, de hecho, ya le costó la cabeza a un general, Ujú. vamos a ver rodar algunas cabezas, y vamos a ver que efectivamente en los diarios comienza a haber una presión para aprobar la ley de ciberseguridad e infraestructura crítica que hoy día está en el Congreso. Eh, eh,
Pero, en definitiva, lo que va a suceder es que no se va a canalizar adecuadamente por una institucionalidad que pueda ser más efectiva en el tema. Eso es por lo menos lo que yo he visto en la experiencia pasada y bueno, me encantaría equivocarme y que eso obviamente no suceda de esa forma. Entonces, va a suceder un poco lo que tú dijiste. Hay un evento de connotación pública, vemos que hay un gran escándalo, a lo mejor se aprueba una ley, pero finalmente la acción que hay que hacer, porque esto es un tema de acciones concretas, de sistema, no es un tema de ley, porque los ataques de ciberseguridad en realidad la ley le importa un carajo porque van a seguir atacando los sistemas y eso va a seguir sucediendo. Sí. Waldo Taladriz, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Waldo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y explicarnos. No, Que tengas buen día. gracias a ustedes, que estén muy Hasta bien. luego, chao.